decirme que consumes esta marca, de Andrés Rojas, director de Planeación Estratégica de Ariadna Communications Group. Andrés es el responsable del crecimiento, innovación y desarrollo de nuevos negocios para los clientes de este país. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la publicidad y el mercadeo. Se ha especializado en temas en el análisis del comportamiento de los mercados y los consumidores, la planeación estratégica de las marcas desde una visión omnicanal y los procesos de transformación e innovación digital para las marcas. Andrés es sociólogo de la Universidad del Rosario, especialista en comunicación digital y profesor universitario. Doy paso a Andrés, no sin antes comentarle a toda la audiencia que cada una de las conferencias quedará alojada por un tiempo limitado en nuestra página de Facebook, una semana. Posterior, quedará a perpetuidad en la zona Premium P&M, espacio al cual pueden acceder a través de nuestra página comprando la suscripción. Bueno, ya está con nosotros Andrés. ¿Cómo estás? Hola Sara, hola a todos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muchas gracias, yo te veo y te escucho bien, así que te dejo el espacio. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, muy buenos días a todos. Como ya lo dijeron, mi nombre es Andrés Rojas. La idea de esta presentación que les tengo para hoy, en este momento quiero arrancar primero con un par de videos que les quiero mostrar, precisamente para poderles explicar y poderles contextualizar de cuál es el tema que vamos a empezar a tratar. Entonces vamos a empezar a ver dos videos primero. Dime que eres colombiano sin decirme que eres colombiano. Voy a empezar yo. Dime que eres colombiano sin decirme que eres colombiano. Empiezo. Listo. Entonces, de ahí precisamente que venga el tema para esta conferencia de hoy, que es dime que consumes esta marca sin decirme que consumes esta marca. Y hay un tema súper importante sobre el cual queremos empezar a trabajar acá. Para los que no conocen Ariadna, Ariadna es una agencia con ADN digital, con presencia en todos los países de América Latina y en Estados Unidos. Y precisamente con base en ese ADN digital es que hemos empezado a desarrollar unos nuevos metodologías de podernos aproximar de una forma, tratando de aproximarnos de una forma mucho más efectiva a nuestras audiencias, y en ese momento de tratar de aproximarnos de esa forma mucho más efectiva y poder entender muchísimo más a profundidad el comportamiento de las personas y el comportamiento de lo que nosotros llamamos los consumidores. Encontramos unos elementos súper importantes sobre los cuales, primero, en general la investigación ha venido evolucionando y nosotros también desde hace ese ADN digital hemos venido explotando esa forma en que nos podemos acercar de una forma mucho más efectiva a las personas. Y es a través de los contenidos, la data y precisamente los cambios en esas nuevas metodologías de investigación para aproximarnos al consumidor. Y es que, si ustedes se han dado cuenta, el contenido que nosotros lo vemos como una forma de expresión de las personas también se ha convertido en una forma en como las personas se proyectan ellas mismas. Es decir, los contenidos no es únicamente, digamos, lo que yo muestro, que yo hago en general, sino los contenidos que generamos las personas en plataformas típicas de generación de contenidos como Facebook, como Instagram. Pues lo que estamos haciendo las personas es también proyectando lo que además queremos ser. Es decir, estamos mostrando lo que nos motiva o lo que nosotros tenemos como proyecto para empezar a hacer. Entonces ahí hay unos temas, si ustedes se dan cuenta, únicamente desde ese punto de vista, uno ya empieza a encontrar que hay unos temas súper interesantes para uno poderse conectar con las personas y para uno entender de una forma mucho más efectiva las personas. Y aún más importante que el tema de que de forma individual los contenidos muestran cómo es una persona. Yo a través de mis plataformas de creación de contenidos muestro cómo soy yo, también me proyecto cómo soy yo, pero es que también son el reflejo de cambios culturales.
Las plataformas de generación de contenidos y las personas en la forma en que ellos desarrollan esos contenidos en esas plataformas están reflejando a manera de cambio social qué es lo que está pasando y cómo va evolucionando la cultura. Esas plataformas de contenidos y esa generación de contenidos por parte de las personas se vuelve una herramienta muy enriquecedora en la forma en que nosotros nos podemos aproximar y nosotros queremos conocer muchísimo más a profundidad a las personas. Y miren, sin ir mucho más lejos y dando un ejemplo muy rápido, y también un poco con lo que venía contando Camilo ahorita cuando estábamos hablando, cuando le hicieron la pregunta alrededor del tema del COVID, es finalmente el año pasado cómo nos dimos cuenta de esos cambios en las personas. Y si ustedes se hacen esa pregunta, ustedes van a ver que claramente, pues por la falta de tiempo y la forma en que se dio toda la coyuntura, pues no hubo un tiempo prudente para empezar a ver de forma inmediata cómo se daban esos cambios en las personas. Entonces, ¿cómo lo empezamos a ver y cómo se empezó a ver reflejado y cómo se empezó a ver a través de los contenidos que generaban las personas mismas? Entonces, empezamos a ver cómo las personas generaban más contenidos o hacían más comentarios en redes sociales o se generaban muchísimas más menciones alrededor de cocina, limpieza, ejercicio en casa, actividades online y tal cual como lo decía Camilo, una aceleración precisamente en diferentes aspectos. Aquí estoy usando unos muy generales que nosotros empezamos a ver en plataformas como Brandwatch, en plataformas como SEMrush, donde empezamos a identificar cómo las personas en esa generación de contenidos empezaban a acelerar esa producción de contenidos en sus redes y empezábamos a ver que la gente cocinaba más, limpiaba más, hacía más ejercicio, hacía más actividades online, comía más, bebía más, hacía más temas de salud, etc. Y ahí hay un tema súper interesante alrededor de cómo empezábamos a ver esos cambios, cómo se empezaban a dar y empezamos a ver a través de esos contenidos cómo se daba ese cambio en la cultura. Y claro, hoy lo seguimos viendo. Si hoy queremos ver, por ejemplo, un tema, me voy a enfocar otro tema muy específico digamos, hablemoslo como post-encierro, ¿sí? Cuando queremos empezar a ver, bueno, ¿será que las personas, típica pregunta de nosotros, ¿será que las personas quieren o no quieren volver a la oficina? Y los contenidos también nos empiezan a dar una cantidad de elementos alrededor de si las personas sí realmente quieren o no quieren volver a la oficina. Entonces, fíjense que los contenidos son una fuente de información súper enriquecedora en la medida en que podemos identificar muy de primera mano y también a empezar a identificar muy desde un tiempo casi que inmediato cómo se están empezando a generar estos cambios. Entonces, claro, ahora, esto que estamos empezando a ver de esa generación de contenidos, pues claramente no se da sola. Es decir, estamos dependiendo claramente de ese aumento que ha venido dando a través del uso de las nuevas tecnologías por parte de las personas. Y empezamos a ver datos en cómo, por ejemplo, aumenta el uso de videojuegos, aumenta el uso de las personas claramente en sus teléfonos inteligentes y más número de personas que tienen teléfonos inteligentes. El tema de los wearables se está volviendo un tema súper importante y súper interesante en la medida en que las personas cada vez los usan mucho más. Entonces, hay un tema de unión entre la generación de contenidos y claramente el uso de nuevas tecnologías. Pero además de eso, también está el tema de qué tanto tiempo nosotros le estamos dedicando al uso de esas plataformas de generación de contenidos. Y fíjense que en ese uso de las plataformas de generación de contenidos, pues las personas cada vez están metidas mucho más en plataformas de gaming, por ejemplo. Claramente el uso de social media viene aumentando cada año. Y otra vez, como lo decía Camilo ahorita, el uso precisamente de esas plataformas vino en aceleración precisamente durante la pandemia y estamos prácticamente, como lo dicen los estudios, pasando casi 4 horas en promedio diario en el uso de estas plataformas y claramente el uso de estas plataformas de diversos usos, porque no es únicamente un solo uso y cada plataforma tiene diversos usos. Pero estamos pasando mucho más tiempo ahí. Y claramente lo más importante y que empecemos y que para que ustedes lo empiecen a ver es fíjense cómo estamos generando algún tipo de contenido en redes sociales y el 91% de esos usuarios de esas redes de generación de contenido, el 91% está generando contenido. Y eso también viene aumentando en el tiempo. Las personas cada vez nos estamos volviendo muchos más generadores de contenidos. Y
el crecimiento de plataformas como por ejemplo TikTok, pues claramente nos muestra cómo las personas cada vez estamos siendo muchísimo más generadores de contenido. Entonces ya no estamos usando las redes sociales únicamente para informarnos, sino claramente las estamos explotando muchísimo más allá de ese, precisamente de ese uso que en un inicio la mayoría de las personas le dan, que es un tema meramente informativo, pero estamos empezando a generar muchísimos contenidos. Y eso se vuelve una herramienta, como les decía, súper poderosa para que yo pueda empezar a leer de una forma mucho más efectiva y muchísimo mejor a las personas. Ahora, fíjense otra cosa. 5 horas usando internet en teléfonos inteligentes. ¿Qué significa eso también? Pues que claramente las personas tienen mucho más acceso a nuevas tecnologías, pero además de tener acceso a nuevas tecnologías también tienen mucho más acceso a conexión. Claramente eso le da muchísimas más oportunidades a las personas de estar muchísimo más informados, de estar muchísimo más conectados a estas redes sociales y tener la capacidad de generar cada vez muchísimos contenidos y de mejor calidad además de esos contenidos. Entonces, y hacerlo además de una forma cada vez muchísimo más fácil. Un ejemplo, otra vez nombrando a TikTok. TikTok me permite a mí hacer una edición de videos de una forma muy sencilla y muy fácil. Entonces eso también le permite a las personas la generación de contenidos, pues se pueda desarrollar de una forma muchísimo más fácil, muchísimo más rápida y poder entrar a llegar a diferentes audiencias también con esa generación de contenidos. Y fíjense una cosa, hay 2 variables acá con las que empezamos, con las que queremos empezar a jugar, y una de las cosas que nosotros hemos venido desarrollando en la agencia para poder empezar a cómo yo hago para que esas formas en las que yo me aproximo a las personas, esas formas en las que yo trato de entender esos procesos de decisión, esos procesos de consumo, la forma en la que yo trato de entender también esas filosofías de vida que tienen las personas como tal, y claramente cómo se conectan o se desconectan con una categoría específica, cómo se conectan o se desconectan con una marca específica, pues claramente queremos irlo afinando cada vez más. Y aquí nos encontramos precisamente con 2 elementos súper importantes y que queremos empezar a usar y que estamos empezando a desarrollar de una forma muy efectiva. Uno, por el lado, es claramente las nuevas tecnologías. Entonces, las nuevas tecnologías están empezando a permear la sociedad de una forma cada vez más masiva. Y además el acceso en términos económicos para las personas poder acceder a esos elementos cada vez es mucho más fácil. Uno de los elementos que nosotros hemos visto también en desarrollo es el tema de los wearables. El tema de los wearables se ha venido desarrollando de una forma acelerada, ha venido creciendo. Y si ustedes se dan cuenta, claramente las grandes marcas le están apostando muchísimo a esos productos. Entonces, porque han visto el potencial de crecimiento que tienen. Entonces, cada vez vemos cómo las personas tienen un mayor acceso, un más fácil acceso, y además cada vez la tecnología se vuelve de mucho más fácil uso y de implementación en su vida diaria para las personas. Entonces, por un lado, esas nuevas tecnologías pues claramente me muestran un escenario de una potencial forma en la que yo me puedo acercar mucho más a las personas. Pero por otro lado, está el tema de la generación de contenidos. Entonces, como les venía contando ahorita, cada vez las personas acceden a mucha más tecnología, pero por otro lado también las personas están produciendo cada vez más contenidos. Y las plataformas de generación de contenidos me están permitiendo que las personas puedan generar contenidos de una forma mucho más fácil, de una forma muchísimo más eficiente, y además de eso, pues que claramente cada vez puedan llegar y tener un mayor impacto también dentro de las mismas redes con esa misma generación de contenidos. Entonces, aquí lo que podemos empezar a ver es que si yo tomo este tema del acceso que tienen las personas a las nuevas tecnologías, junto con esa capacidad de creación de contenidos que estamos desarrollando cada vez más, además en todos los segmentos de edad, porque generalmente uno puede decir, bueno, hay segmentos de edad que de pronto no generan tanto contenido, pero lo que nosotros hemos venido viendo en las estadísticas es que cada segmento de edad ha venido evolucionando. Claramente unos crecen más que otros, pero todos crecen en el tema de la generación de contenidos. Entonces ahí hay 2 elementos súper importantes sobre los cuales yo me puedo enfocar y puedo usar para poder entender y acercarme muchísimo mejor a las personas y acercarme de una forma mucho más efectiva a las personas.
Y esto también lo que me trae es una resignificación y una evolución totalmente de las herramientas que yo tradicionalmente usaba en el medio para podernos aproximar a las personas y para poder precisamente generar ese entendimiento del comportamiento de las personas y todo lo que tiene que ver con consumo y tomas de decisión. Entonces, claramente nosotros veníamos de un escenario que nosotros lo podíamos llamar tradicional en términos de esa aproximación que tienen que tenemos nosotros como industria para aproximarnos al entendimiento cada vez mayor de las personas. Y en redes sociales, yo que soy sociólogo se los puedo decir que en redes sociales hay un gran debate alrededor de eso. Y claramente hay un gran debate porque precisamente la forma en que se están implementando esas herramientas tradicionales y la forma en la que estaban evolucionando y la forma en la que nos estaba arrojando los resultados y la efectividad que estaban teniendo, pues claramente cada vez se veían un poco más cortos, pues porque culturalmente las personas venían evolucionando de una forma en la que tal vez algunas herramientas se quedaban un poco cortas o de alguna forma necesitaban evolucionar ellas mismas para poder conectarse con esa evolución de las personas. Y en ciencias sociales esto todavía sigue siendo un debate grandísimo. Nosotros lo que hemos visto es que a partir de esa resignificación y esa evolución de esas herramientas hemos podido ver que las podemos fortalecer precisamente con estos dos elementos, el tema de contenidos y precisamente con el tema del uso de las nuevas tecnologías. Entonces hoy empiezan a surgir muchas otras formas en las que yo me empiezo a involucrar y acercar muchísimo más a las personas. Cuando hablamos, por ejemplo, de comunidades online, hoy las comunidades online nos muestran una forma, digamos, como de evolución, por ejemplo, de esos famosos focus groups. Entonces, si ustedes entran a una comunidad online y ven la interacción que esas personas tienen y ven el contenido que se puede generar y ven la forma en que las personas están interactuando entre ellas dentro de esas comunidades, pues eso se vuelve claramente un elemento súper enriquecedor de poder acceder a conocimiento de las personas. Si ustedes empiezan a ver cómo gamification y las plataformas de gaming se están empezando a implementar para temas de research y de entendimiento de las personas, de evaluar el comportamiento de las personas, de poder ver la toma de decisiones de las personas, también se vuelve una herramienta súper interesante y que claramente trae una evolución de, por ejemplo, una entrevista a profundidad, o que puede traer también elementos mucho más enriquecedores que pueden salir desde un focus group también. Ahorita todo el desarrollo de las plataformas de listening y de tracking en redes sociales también nos permite poder sacar una data muy interesante alrededor de la generación de contenidos que están haciendo las personas y también empezar a medir la opinión de las personas en términos de esa generación de contenidos que están desarrollando o que están generando en redes sociales. Por otro lado, si ustedes ven, por ejemplo, lo que les contaba ahorita, el tema de los wearables claramente nos muestra un escenario gigante y que además está hasta ahora explorándose en términos para poder generar un entendimiento del comportamiento de las personas. El hecho de que los wearables hoy, a través de un wearable de un deporte específico, les voy a hablar uno, por ejemplo, ciclismo, que yo pueda medir desde el recorrido y tener el mapa hasta cuántos vatios de potencia yo estoy aplicando en cada pedalada, ¿sí? Pues claramente me muestra un escenario gigante, el cual yo puedo usar también para poder entender de una forma mucho más profunda el comportamiento y las tomas de decisiones de las personas. Y claro, hay otros temas muchísimo más tecnológicos, como por ejemplo la respuesta biométrica, que es un tema también súper interesante y claramente implica unos desarrollos tecnológicos más avanzados, pero también la realidad virtual se me convierte en cómo yo le muestro a las personas escenarios para generar tomas de decisiones y a partir de eso poder entender muchísimo mejor a las personas en esos momentos de toma de decisiones y en esos momentos de consumo. Entonces, fíjense que aquí estamos pasando en un tema en que, si bien los elementos tradicionales claramente tienen unas metodologías, los podemos soportar, les podemos enriquecer muchísimo más con un tema de contenidos y tecnología. Y digamos que ese paso de la data cuantitativa, que estaba muy enfocada a temas estadísticos y estaba muy enfocada a generar o poder cuantificar las opiniones de las personas, pues claramente aquí pasamos a un elemento en donde yo puedo
entender a las personas en su contexto, donde yo puedo también poder aprovechar las personas en la forma en que cómo se están expresando dentro de ese contexto en el que ellas viven, y también a través de un uso normal que hacen las personas en el día a día las plataformas, yo también cómo puedo usar precisamente esas plataformas para poder entender ese comportamiento de las personas. Entonces, fíjense que lo que nosotros empezamos a ver como un potencial desarrollo interesantísimo es cómo yo puedo generar, cómo puedo entender la creación de contenidos, y también cómo puedo hacer que las personas generen contenidos a partir de algo que a mí me interese. Y eso yo cómo lo puedo soportar con plataformas tecnológicas, haciendo que las personas jueguen en una plataforma de gaming, haciendo que las personas interactúen en una comunidad virtual. Entonces eso hace que esa interacción entre las personas pues me genere muchísimos elementos muy interesantes de entendimiento. Y encontramos 4 grandes, digámoslo así, ejes sobre los cuales nos hemos empezado a mover y hemos empezado a desarrollar algunos casos. Hacer que las personas generen contenido, hacer que las personas jueguen en plataformas, hacer que se generen crowdsourcing, pero no para un tema de recolección de fondos, sino para un tema de generación de ideas. Claramente los wearables que se convierten en un elemento para poder traquear qué es lo que están haciendo las personas. Nos vamos a dar, para ir cerrando, 2 casos sobre los cuales hemos empezado a desarrollar todo esto. El primer caso es un caso que tuvimos con una marca de consumo masivo y que tiene que ver con cuidado personal, y específicamente para entender el cuidado personal del hombre. ¿Qué implicaba ese tema de cuidado personal con los hombres? Pues queríamos conocerlo mucho más a profundidad. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos una plataforma de gaming donde las personas entraban a hacer una selección y a jugar con ciertos elementos que nos daban a nosotros una data alrededor de sus nuevos hábitos. Y también hicimos unas comunidades virtuales en las cuales ellos empezaban a generar contenidos de cómo ellos generaban ese cuidado, y ellos también nos mostraban cómo lo hacían. Y a partir de eso generamos unos contenidos, generamos la creación de un asesor online para que pudiera asesorar a las personas con base en estos contenidos que nos iban generando, y seguimos desarrollando la plataforma de gaming para que nos siguiera generando datos y siguiéramos haciendo un entendimiento mucho más a profundidad y constante de esos cambios en la cultura del cuidado de los hombres. Y con eso claramente obtuvimos unos resultados. Aumentamos un conversion rate, aumentó la intención de la compra de las personas, porque claramente había un mayor conocimiento de ellas en términos de su contexto real, actual, y a través de esa generación de contenidos que ellos hacían lo podíamos lograr. Otro caso que les quería mostrar también, algo que hicimos con también una marca de consumo masivo del segmento de travel, que tenía un problema específico, y era: tengo una cantidad de PQRs que me están haciendo que se me baje el sentimiento negativo de la marca, y nosotros quisimos entender de dónde venía ese sentimiento negativo. Entonces hicimos un tracking en social media, donde se hizo una categorización precisamente desde social media de esos contenidos que estaban generando las personas de forma negativa, y a partir de esa categorización de esos contenidos se desarrolló una variable de evaluación del sentimiento de cada una de esas categorías que esas personas expresaban de forma negativa. A partir de eso lo que se hizo fue generar unos contenidos específicos, educativos, que era precisamente también un tema que tocaba ahorita Camilo, el tema de la educación, y en la medida en que fuimos educando a que las personas a través de plataformas de gamification y a través de generación de contenidos, fuimos entendiendo cómo podíamos empezar a solucionar cada vez más esas PQRs, y lo que hemos venido teniendo como resultado es una disminución del sentimiento negativo en un porcentaje importante de la expresión de las personas sobre la marca. Para cerrar, si ustedes se dan cuenta aquí, esto es una invitación para todos ustedes a que interactúen muchísimo más con las personas y con su entorno a través de esas plataformas y esos elementos en los que las personas naturalmente están interactuando. Y utilizarlas en la medida en las que podemos conocer mucho más a profundidad cómo son, entender sus tomas de decisiones, explorar muchísimo más allá la forma de pensar de una persona, a través del gaming, a través de las interacciones en plataformas de comunidades virtuales,
a través de los wearables, yo puedo entender muchísimo más cómo es el comportamiento de una persona, entender muchísimo más sus tomas de decisiones y tener una data que está muy asociada al contexto de la persona, no una data aislada, sino una data que está muy en términos de la interacción de la persona, del contexto en el que está la persona. Y la invitación es a que descubramos precisamente esas nuevas formas de interacción y utilicemos esas nuevas formas de interacción, las comunidades virtuales. La tecnología en términos de los wearables y la realidad virtual me dan muchos elementos para poder hacer un entendimiento mucho más a profundidad del listening y el tracking en redes sociales, y todas esas plataformas de contenidos generados por los usuarios pues se vuelven un elemento súper importante para generar un entendimiento mucho mayor y además entender también el contexto en el que se mueven las personas a través de esas tomas de decisiones. Y esa es la invitación y espero que se empiecen a meter en este nuevo mood de la evolución que está teniendo la investigación de mercados. Muchas gracias.